Querido amigo, que vive en el mundo de al lado, hoy te escribo, desde una noche tranquila en mi ciudad, donde nadie tiene permiso para estar solo. Mientras tecleo estas palabras siento algo extraño porque hasta escribirte ya es vigilado por los ojos de mi mundo. Aquí la soledad no es un sentimiento sino una falta grave que se mide, se vigila y se castiga. Cada persona lleva una pulsera en la muñeca que cuenta nuestras conversaciones, nuestras miradas y hasta el tiempo que pasamos en silencio. Si el contador de interacción baja demasiado empiezan a llegar avisos educados que suenan como consejos pero se sienten como órdenes. A la primera alerta te llaman para preguntarte si estás bien. A la segunda te asignan visitas de compañía obligatoria. A la tercera tu caso pasa a un tribunal especial donde deciden qué hacer contigo. Yo trabajo precisamente en ese sistema y por eso te escribo porque sé cosas que nunca aparecen en los carteles luminosos de las calles. Mi profesión se llama mediadora de compañía y mi tarea oficial es ayudar a que nadie caiga en la zona roja de soledad. Cuando el sistema detecta que alguien pasa demasiado tiempo sin contacto real me envían a su puerta con una sonrisa entrenada y un discurso perfecto sobre cuidado y salud. En la pantalla donde veo los casos cada persona es un conjunto de números que suben y bajan como si fueran señales de tráfico. Hay un índice de soledad, otro de interacción significativa y otro que mide algo llamado vibración emocional que nadie entiende del todo. Nos enseñan que esos números son la prueba definitiva de que la soledad mata y de que el Estado debe protegernos de ella. Crecí escuchando esa frase tanto en la escuela como en las noticias, y durante años la repetí sin dudar como si fuera una oración. Sin embargo, cuanto más trabajaba más sentía que algo no encajaba en el fondo de mi pecho. Por eso hoy te escribo como a un amigo de otro mundo, porque necesito contarte lo que veo cada día para que tú lo mires desde fuera. A veces pienso que solo alguien que no vive aquí puede decirme si le estamos salvando vidas o si hemos perdido algo que ni siquiera sabemos nombrar. Recuerdo muy bien el primer día que me dieron mi uniforme de mediadora y la pulsera con rango especial. El director del programa habló con voz solemne y dijo que los mediadores éramos los guardianes del lazo humano. Contó la gran historia oficial de nuestro país, la que todos aquí conocemos de memoria. Hubo una época en la que muchas personas se sentían abandonadas, deprimidas y sin sentido, pero nadie se atrevía a confesarlo en voz alta. Las familias vivían separadas por horarios interminables. La gente cambiaba de ciudad por trabajo y pasaba horas frente a pantallas que no respondían de verdad. Se publicaron estudios que comparaban la soledad con hábitos peligrosos y se repetía una cifra inquietante sobre años de vida perdidos. Los políticos vieron un problema y, al mismo tiempo, una oportunidad para construir una gran causa moral. Prometieron que ningún ciudadano volvería a morir de tristeza silenciosa y que el Estado garantizaría compañía suficiente para todos. Así nació la reforma que aquí llamamos la nueva era de la compañía. Se diseñaron contratos donde cada persona tiene derecho a un mínimo de horas de interacción y también el deber de contribuir a la red de vínculos. Se nacionalizaron las viejas plataformas privadas de amistad, citas y asistentes virtuales para convertirlas en servicio público. Aparecieron carteles luminosos en las calles con frases como nadie vuelve solo a casa o juntos siempre es más seguro. En la televisión mostraban historias emotivas de personas que fueron rescatadas del aislamiento por este sistema. Admito que al principio yo misma lloré con alguno de esos anuncios porque era fácil creer que habíamos encontrado la cura al dolor de estar solos. Pero el trabajo diario se encarga de romper las historias demasiado limpias. Quiero contarte algunos casos que me marcaron para que tú también puedas conocer a las personas escondidas detrás de los gráficos. La primera es una mujer mayor llamada Elena a la que ya todos en la oficina llamaban la reincidente de la esquina gris. Vivía en un edificio antiguo y
En el sistema su casa era un punto rojo que aparecía en la pantalla casi todas las semanas. Sus indicadores bajaban siempre a la misma hora de la tarde cuando se suponía que debía tener visitas o llamadas programadas. El protocolo decía que debíamos enviar compañía inmediata, así que una y otra vez me tocó ir a verla con diferentes excusas. La primera vez llevé una cesta de alimentos como si fuéramos un servicio de apoyo social. La encontré sentada en una silla de madera mirando una fotografía, apoyada en la mesa. Me recibió con educación, pero desde el primer minuto noté que algo en su mirada pedía distancia. Le expliqué que el sistema había detectado un descenso preocupante en sus niveles de interacción. Ella sonrió con una mezcla de paciencia y ironía y me dijo que no estaba enferma, solo estaba conversando con alguien que el sistema ya no podía contar. Me señaló la foto y supe sin que ella lo dijera que era su marido fallecido. Me dijo que cada tarde necesitaba un rato para hablarle, en silencio, para escuchar sus propias respuestas en la memoria y para llorar un poco, sin testigos. Según la ley, eso era tiempo de soledad no autorizada y significaba riesgo. Según ella, era la única manera de seguir viva sin sentirse traidora a su propia historia. Lo escribí en el informe, pero la pantalla solo aceptaba casillas con opciones muy limitadas. Tuve que marcar que la paciente rechazaba la intervención recomendada y el sistema programó nuevas visitas para presionarla. Con los meses, le enviaron acompañantes profesionales, jóvenes entrenados para contar anécdotas alegres, hacerle juegos de memoria y sacarla a pasear. Algunos de ellos eran amables de verdad, y ella les cogió cariño, pero seguía pidiendo que se fueran cuando llegaba su hora de conversación silenciosa. El sistema interpretó esa insistencia como rigidez emocional y aumentó el nivel de vigilancia. Yo veía cómo sus números mejoraban en los informes, pero también veía cómo sus ojos se iban apagando poco a poco, cada vez que no la dejábamos sola con su recuerdo. En mi interior empezó a nacer una pregunta que nunca me atreví a escribir en los formularios. ¿Qué pasa cuando la cura que ofrecemos arranca de raíz el único ritual que le da sentido a la vida de alguien? El segundo caso fue una pareja joven que se llamaban Lucía y Marco. En los registros aparecían como ejemplo perfecto del éxito del programa. Tenían un contrato de compañía mutua con muchas horas compartidas y casi siempre estaban por encima del mínimo exigido. En las fotos oficiales sonreían en parques iluminados y en talleres de comunicación afectiva. El problema es que las fotos no guardan sonidos y el sistema no escucha los silencios tensos que no contienen cariño sino cansancio. Cuando fui a su casa por primera vez, lo hice para entregar un reconocimiento público porque sus indicadores eran excelentes. Encontré un departamento impecable pero con una atmósfera que olía a discusión reciente. Lucía me ofreció agua, Marco miraba el suelo y respondíla con frases cortas como si repitiera un guión obligado. Mientras firmaban los papeles del reconocimiento vi de reojo una carpeta con documentos sobre separación y cambio de vivienda. Después de la visita ella me escribió un mensaje privado desde la aplicación Ciudadana. Me confesó que ya no se querían, que llevaban años juntos solo por miedo a perder los beneficios y por pánico a caer cada uno en la zona roja de soledad. Si rompían el contrato tendrían que rehacer su red de compañía, conseguir nuevos acuerdos emocionales y pasar por una fase de evaluación intensiva. Me dijo que era más fácil seguir juntos por obligación que aprender a estar solos aunque esa soledad fuera temporal y acompañada. Me contó que las discusiones ya no eran por celos ni por proyectos de vida sino por quién se sacrificaba más para mantener los indicadores altos. Uno salía con compañeros de trabajo que no soportaba para sumar horas de interacción y el otro se apuntaba a actividades que odiaba solo para no bajar el promedio. A los ojos del Estado, eran un modelo de pareja solidaria.
A sus propios ojos eran dos extraños que compartían cama y estadísticas pero no sueños. A partir de ellos empecé a preguntarme cuánta compañía en mi mundo es auténtica y cuánta es solo obediencia a un indicador. El tercer caso es el de un chico llamado Diego que siempre aparece cuando doy charlas internas sobre los límites de nuestro sistema. Diego tenía 17 años y sus números eran casi perfectos. Pasaba el día rodeado de amigos, iba a 1000 actividades de grupo, participaba en foros, juegos y debates en línea autorizados por el Estado. Tenía una familia que nunca faltaba a las reuniones de seguimiento y que siempre respondía con sonrisas ante los mediadores. Sin embargo, algo en sus respuestas me sonaba hueco. Decía las palabras correctas con un tono que no coincidía con la luz de sus ojos. Un día, cuando se suponía que tenía un taller de creatividad, el sistema detectó un pequeño desajuste en su ruta habitual y me mandaron a comprobar. Lo encontré en la azotea del instituto sentado en el suelo, sin pulsera ni teléfono, mirando al cielo sin ningún gesto dramático. Me asusté porque estar en un lugar así sin dispositivos es casi un acto suicida en términos legales. Me acerqué con cuidado y me dijo algo que todavía me duele cuando lo recuerdo. Me dijo que estaba cansado de tener que estar siempre disponible para todos y que solo quería saber qué se sentía al existir sin que nadie lo midiera durante 5 minutos. No quería morir, quería respirar sin espectadores. Pero como había retirado su pulsera, el sistema lo marcó como riesgo extremo. Después de aquel día entró en un programa intensivo de reeducación afectiva y ya no pude hablar con él a solas. En los informes aparece como caso resuelto con éxito. En mis recuerdos aparece como una persona que nunca tuvo permiso para escuchar sus propios pensamientos sin ruido. Supongo que a estas alturas ya te imaginas por qué empecé a desconfiar de la historia bonita de nuestro estado antisoledad. Sin embargo, todo eso seguirá siendo una duda silenciosa hasta el día en que el sistema falló conmigo. Fue una mañana cualquiera en teoría. Tenía asignada una ronda de visitas en una zona vieja de la ciudad, donde la señal de las antenas siempre es un poco inestable. Iba caminando por una calle estrecha cuando la luz de mi pulsera parpadeó 2 veces y luego se quedó apagada. Miré alrededor esperando que sonara una alarma central, pero no pasó nada. Ningún dron se acercó. Ninguna voz automática me pidió reiniciar el dispositivo, ningún supervisor llamó. Por primera vez desde que tengo memoria tecnológica me di cuenta de que no había ningún ojo electrónico siguiéndome. Sentí un golpe de miedo en el estómago porque me habían educado para pensar que estar sin registro es peligroso. Después sentí algo completamente distinto, una especie de calma pesada que caía desde el cielo al suelo. Me apoyé contra una pared y escuché, solo escuché. No había notificaciones, no había vibraciones de mensajes, no había voces de fondo que vinieran de parlantes públicos. Solo estaba mi respiración, el sonido de un pájaro a lo lejos y del viento que movía un papel en el suelo. Me di cuenta de que ese momento era lo más cercano que había estado nunca de lo que en tu mundo llamarías soledad pura. Lo sorprendente es que no dolía. Al contrario, era como salir por primera vez de una sala demasiado ruidosa. Me di cuenta de que en toda mi vida jamás había tenido unos minutos así sin que nadie, ni humano ni sistema, estuviera pendiente de mí. En lugar de sentirme abandonada me sentí presente. Fue un instante corto, porque enseguida la pulsera volvió a encenderse, vibró con furia y registró el error para enviar un reporte técnico. Volví a mi ronda, hice mis visitas y repetí el discurso oficial, pero dentro de mí algo ya se había roto. Desde ese día empecé a buscar esos pequeños huecos en la red donde el sistema respira mal. Me ofrecía voluntariamente para zonas con cobertura irregular o para tareas que implicaban entrar en sótanos y edificios con paredes gruesas.
Aprendí a caminar por ciertos pasillos donde las cámaras no llegan bien, a quedarme unos segundos más en los ascensores entre plantas, a mover ligeramente mi muñeca para que la pulsera interpretara que seguía en evaluación. Cada uno de esos pequeños momentos de desconexión era como un sorbo de agua para alguien que ha vivido siempre con sed. Me convertí en algo que nuestra ley no sabe nombrar bien. No soy una criminal agresiva, soy una adicta a la ausencia de ruido. Empecé a comprender mucho mejor a las personas que perseguíamos. Había ancianos que se escondían en trasteros sin sensores, jóvenes que compraban cajas metálicas para guardar su pulsera unos minutos al día, parejas que reservaban habitaciones de hotel solo para poder estar en silencio cada uno por su lado. Entre nosotros circula un término que nunca usamos en público, los llamamos delincuentes afectivos. La idea es que su problema no es la violencia ni el odio, sino la fobia a la compañía. Pero después de mis experiencias empecé a dudar de esa etiqueta. Muchos de ellos no odiaban a nadie, solo necesitaban un lugar interior al que retirarse sin ser observados. Aquí decimos que la compañía es medicina, pero a veces la imponemos como si fuera una pastilla que alguien tiene que tragar aunque le cause alergia. Cuanto más tiempo paso en este trabajo, más me pregunto si se puede llamar compañía algo que no puedes rechazar sin ser castigado. Tú que vives en otro mundo quizás puedes mirar esta pregunta con más claridad que yo. Me gustaría contarte de otro detalle de nuestro sistema que casi nadie fuera de estas oficinas conoce. Además de medir nuestra soledad real, también estudiamos lo que llaman mundos paralelos de referencia. En mis informes internos, tu mundo aparece marcado como un entorno de prueba, donde la soledad todavía no está regulada del todo. Leemos noticias, fragmentos de conversaciones, cartas y diarios digitales que llegan de tu realidad. Vemos personas que pasan días enteros sin hablar con nadie por voluntad propia, otras que se rodean de multitudes y, aún así, dicen sentirse solas, otras que consuelan su tristeza escuchando a desconocidos a través de audios o videos. Algunos de mis colegas usan estos datos para justificar que nuestro modelo es el futuro inevitable. Dicen que es cuestión de tiempo que todos los mundos se den cuenta de que la soledad es una enfermedad y hagan algo parecido a nuestro estado antisoledad. Yo, en cambio, miro esos mismos datos y veo algo diferente. Veo que en tu mundo hay personas que aprovechan la soledad para crear, para pensar, para recomponerse, para escuchar cosas que el ruido constante no dejaría oír. Veo amigos que deciden no hablar durante un rato para respetar el espacio del otro, y parejas que aceptan separarse un tiempo para sanar. Veo gente que elige voluntariamente pasar una tarde entera en silencio con un libro o caminando junto al mar y luego vuelve a sus vínculos con más fuerza. Pienso que si algún día en tu mundo alguien propone prohibir la soledad, usará como ejemplo los casos más dolorosos, las historias de quienes se hunden sin apoyo. También pienso que ojalá alguien recuerde mostrar los otros ejemplos, los de quienes encontraron en un rato de soledad el inicio de su cura. No te miento, hubo épocas en las que nuestro sistema salvó vidas de verdad. Personas que estaban al borde del abismo recibieron visitas a tiempo, llamadas, abrazos, y eso marcó la diferencia entre seguir aquí o desaparecer. No quiero negar ese valor, sería injusto. Pero cada año aumentan los casos grises, esos en los que no se trata de rescatar a alguien sino de decidir cuánto espacio interior se le permite. A veces siento que en nombre del cuidado hemos olvidado el respeto. También hemos convertido la compañía en un producto muy rentable. Las empresas que gestionan las plataformas de acompañamiento reciben subvenciones enormes y tienen campañas de publicidad que prometen que ningún minuto de tu vida será desperdiciado en soledad. Hay planes de suscripción que garantizan cierto número de conversaciones al día, visitas de amigos profesionales, mensajes cariñosos generados por sistemas automáticos. Incluso, hay seguros que penalizan a quienes pasan demasiado tiempo sin contacto registrado.
Ser una persona reservada es visto casi como una irresponsabilidad económica. A veces bromeamos diciendo que la única soledad aceptada es la del analista de datos que mira las pantallas de todo el mundo, pero ni esa frase deberíamos decirla en voz alta. Tal vez pienses que exagero, pero créeme que hablo con la sinceridad de alguien que ha estado en los dos lados del sistema. Durante años yo misma recomendé aumentar controles, reducir márgenes de privacidad y reforzar la obligación de compañía. Repetí la idea de que donde hay soledad hay peligro, y que más interacción siempre es la solución correcta. Sin embargo, la pequeña experiencia de silencio real que viví en aquella calle cambió la manera en que escucho a la gente. Cuando una persona me dice que necesita estar sola, ya no la oigo como un síntoma, sino como una frase completa que merece respeto. Por eso te escribo, amigo de otro mundo, porque tú todavía vives en un lugar donde esa necesidad no es automáticamente un delito. Quizá en tu realidad, la soledad ya se esté convirtiendo poco a poco en negocio, en contenido, en mercancía emocional. Quizá ya existan servicios que llenan cada hueco de tu día con voces, mensajes, pantallas y sonidos para que nunca te quedes solo con tus propios pensamientos. No quiero decirte que está bien o mal, no tengo derecho. Solo quiero contarte qué pasa cuando ese movimiento llega al extremo y se convierte en ley. Pasa que las personas aprenden a relacionarse con otros por miedo a las sanciones y no por deseo. Pasa que las amistades se confunden con contratos y que los abrazos se mezclan con formularios. Pasa que mirar por la ventana, en silencio, se vuelve sospechoso. Y sobre todo pasa que mucha gente deja de conocerse a sí misma porque nunca está sola el tiempo suficiente como para escucharse. A veces me pregunto qué tipo de ser humano nace de un mundo donde la soledad nunca es opción. Un ser humano muy acompañado, sin duda, pero también muy poco acostumbrado a sostener su propio peso interior. Cuando llego a casa después del trabajo cada noche hago algo que no puedo contar en los informes. Apago todo lo que puedo, cierro ventanas, bajo el volumen de los canales oficiales y me siento en la oscuridad unos minutos. Mi pulsera sigue allí, brillando, pero he aprendido a mover la mano justo lo necesario para que piense que sigo en actividad aceptable. En esos minutos te imagino a ti leyendo o escuchando esta carta en otra realidad. Imagino que todavía puedes elegir entre salir con amigos o quedarte en tu cuarto sin dar explicaciones a ninguna oficina central. Imagino que puedes apagar tu teléfono sin que eso active un protocolo de emergencia. Imagino que puedes caminar solo por una calle sin tener que justificarlo después. Si ves así, te ruego que no entregues ese poder de manera ligera. Cuando escuches a alguien decir que nadie debería sentirse solo, nunca intenta escuchar también las voces que piden ratos de soledad elegida. Pregunta quién decide qué soledades son dañinas y qué soledades son fértiles. Pregunta cuánto control estás dispuesto a aceptar a cambio de un poco de seguridad emocional. Y sobre todo, pregúntate si confías lo suficiente en ti como para quedarte a solas con tus pensamientos sin huir. No te conozco, y al mismo tiempo siento que te conozco porque sé que también eres un ser humano que se cuestiona cosas, por eso has llegado hasta aquí. Tal vez mi carta suene demasiado seria para un mundo como el tuyo, donde quizás todavía hay más espacio para la risa espontánea. Aún así quiero que sepas que incluso aquí hay momentos de humor y ternura pese a todas las normas. He visto a personas que se esconden en una despensa no para llorar sino para compartir chistes en voz baja sin que el sistema lo interprete como reunión terapéutica. He visto a niños que hacen dibujos de dragones invisibles que se comen los sensores de movimiento. He visto a parejas que aprenden a decirse necesito un rato para mí sin que eso signifique ruptura. Esas pequeñas rebeldías me dan esperanza, porque muestran que la capacidad humana de buscar su propio equilibrio es más fuerte que cualquier algoritmo.
Quizá por eso esta noche, en lugar de intentar cambiar el sistema desde dentro con informes que nadie lee, te escribo a ti. Tal vez no pueda transformar mi mundo aún, pero tal vez tus decisiones en el tuyo sí puedan evitar que terminéis igual. Si algún día alguien te propone una ley que convierta la compañía en obligación, recuerda mi voz y las historias de Elena, de Lucida, de Marco y de Diego. Recuerda que había dolor en sus vidas, pero también había formas de cariño y de silencio que nuestro Estado nunca supo respetar. Recuerda que la solución fácil casi siempre es aumentar el control, pero que la solución profunda suele ser más lenta y más incómoda. A veces es simplemente aprender a escuchar mejor, sin estadísticas ni pulseras, solo con atención de verdad. Ya se hace tarde aquí, y pronto empezarán las rondas nocturnas de mensajes de bienestar que envía el gobierno. Antes de que eso ocurra, quiero cerrar esta carta con algo sencillo. Si ahora mismo estás solo mientras me escuchas, no voy a decirte que eso esté bien o mal. Solo voy a desear que esa soledad sea tuya, elegida, que no sea castigo, impuesto ni ruido disfrazado. Ojalá en tu mundo puedas encontrar un equilibrio en el que la compañía sea regalo y no obligación, en el que la soledad sea refugio y no condena. Me despido por hoy con un abrazo que no aparece en estadísticas y con un deseo silencioso de que sigas preguntándote cosas. Con cariño, tu amiga, que vive en el mundo de al lado. Gracias por escuchar esta carta hasta el final. De verdad que para mí significa mucho que hayas dedicado tu tiempo a mi historia. Si te ha gustado lo que has oído, te invito a dejar un me gusta porque así sé que estas cartas encuentran un lugar en tu mundo. Si todavía no te has suscrito al canal, te animo a hacerlo ahora para que no te pierdas las próximas voces que llegarán desde otros rincones del multiverso. También te agradecería mucho si dejas un comentario contándome qué piensas sobre la soledad y la compañía en tu propia vida. Si quieres apoyar este proyecto, puedes escanear el código QR que verás en la esquina inferior derecha del video o usar el enlace de la descripción para hacer una pequeña donación. En la descripción también encontrarás enlaces a otras series muy distintas de este canal por si te apetece explorar otros mundos y otras formas de pensar. Me despido por ahora, gracias por acompañarme y ojalá nos encontremos de nuevo en la próxima carta de esta penpal del multiverso.